Hace unos días, el seleccionador de Túnez anunció su lista para el Mundial 2026. Y en conferencia de prensa dijo algo que nadie esperaba escuchar. Recibí una llamada del padre de Louis Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a que jugara el Mundial. Llamé a Louis y no contestó. Volví a llamar al padre y tampoco contestó. Es una falta de respeto. Con estas palabras, Sabri Lemouchi reveló que uno de los mayores talentos de Túnez, con 19 años, segunda división alemana, valorado en 12 millones de euros, seguido por Borussia Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, no va a ir al Mundial. No porque esté lesionado, no porque la técnica no la tenga, porque su padre llamó y dijo que no. El mundo del fútbol se dividió. Unos dijeron que el padre tomó la decisión correcta, otros que cometió el error más grande de la carrera de su hijo. Yo quiero decirles exactamente qué pienso desde mi perspectiva, no como agente, no como abogado, sino como alguien que trabaja con familias y atletas todos los días. Y porque lo que pasó aquí importa mucho más allá del fútbol tuneciano. Primero, ¿qué pasó? Louis Ben Farhat tiene 19 años, nació en Alemania, tiene doble nacionalidad germo-tunecina. Esta temporada marcó 6 goles en 19 partidos en la segunda división de Bundesliga. Hay clubes de primera división alemana siguiéndolo. Su valor de mercado estimado es de 12 millones de euros. A principios de año sufrió una fractura de metatarso que lo tuvo 4 meses fuera. Ya había debutado con la selección de Túnez en los amistosos de marzo contra Haití y Canadá, pero no era el Mundial. El argumento oficial de la familia fue este: es demasiado pronto, el atleta viene de lesión. Exponerlo a la intensidad del Mundial puede afectar su recuperación y su carrera. Ese argumento tiene una lógica, y si fuera el único argumento real, yo lo respetaría. Una lesión de metatarso es seria. La carga de un Mundial es enorme. Hay médicos que podrían avalar esa posición. El problema es que ese no es el único argumento. Los reportes de Túnez y de Alemania fueron muy claros. El verdadero miedo de la familia era otro. El miedo era que una actuación mala o mediocre en el Mundial afectara la negociación de traspaso de 12 millones de euros que se está cocinando para este verano. El miedo era económico. El miedo era comercial. Y eso cambia todo el análisis. Pero antes de ir a los errores, porque hay varios, y hay que nombrarlos todos, quiero decir algo que creo que es importante entendiendo al padre. Entiendo que tiene 19 años, entiendo que el miedo de perder 12 millones de euros, entiendo que la carrera deportiva es corta y que las ventanas de mercado no esperan. Entiendo que quiere proteger a su hijo. Lo que no entiendo y donde creo que se equivocó profundamente es en cómo entendió lo que significa, porque hay algo que el padre vio con claridad y el valor económico de ese traspaso. Y hay algo que no vio o que no pudo ver porque nadie lo acompañó a verlo. El costo de lo que estaba quitándole a su hijo al decir no. Quiero hablar de lo que Louis Ben Farhat va a perderse. No del Mundial en abstracto, de lo que específicamente representa jugar un Mundial a los 19 años, en términos de desarrollo como atleta y como ser humano. Lo primero es la experiencia irreplicable. Un mundial no es un torneo más. Es el escenario de máxima presión, máxima visibilidad, máxima intensidad que existe en el fútbol. Y la capacidad de un atleta para gestionar esa presión, de entrar a ese estadio, de rendir cuando el mundo entero te está mirando, de salir de ahí habiendo dado todo. Eso no se compra con dinero y no se puede simular en ningún entrenamiento. Ese crecimiento ocurre en el campo, ocurre en el vestuario con jugadores de 20 años de más de experiencia, ocurre en la noche antes de un partido que define si tu país sigue en el torneo. Eso forma al atleta de una manera que ningún club de primera división puede replicar. Lo segundo es el desarrollo mental, uno de los elementos más subestimados en la gestión de una carrera deportiva, y es el desarrollo de la capacidad mental bajo presión extrema.
Un atleta que a los 19 años se enfrenta a un mundial, gane o pierda, juegue 10 minutos o juegue 90, sale de ese torneo con una madurez mental que habría tardado años en construir de otra manera. Y eso tiene un valor que, si se mide en dinero, es porque los clubes de élite no solo compran habilidad técnica, compran mentalidad, compran capacidad de rendir cuando importa. Un atleta que pasó por un mundial a los 19 años y salió bien parado de eso, ese atleta vale más en el mercado y no menos. Lo tercero es la identidad. Ben Farhat tiene 19 años. Está en el momento más importante de su vida para decidir quién quiere ser. No solo como futbolista, sino como persona. Representar a tu selección en un mundial no es solo un hito deportivo. Es un momento de definición de identidad. De decir, esto es parte de lo que soy. Este país, esta camiseta, esta historia son mías. Quitarle eso a los 19 años en nombre de un traspaso que puede llegar igual después del mundial, o incluso mejor, es un costo que no aparece en ninguna hoja de Excel, pero es real y es permanente. Y lo cuarto, que es el que más me preocupa desde mi posición como alguien que trabaja con atletas jóvenes. ¿Qué le está diciendo este episodio a Ben Farhat sobre quién toma las decisiones de su carrera? ¿Qué le está enseñando sobre su propio valor como persona, no como activo económico? Un atleta que a los 19 años aprende que sus decisiones más importantes las toma su padre, basada principalmente en cuánto dinero puede perderse. Lo único que está aprendiendo es que su carrera es un negocio familiar. Y eso tiene consecuencias profundas que pueden verse años después. Ahora quiero hablar de algo diferente, porque incluso si estuviéramos de acuerdo en que la decisión era válida, que el atleta no debería ir al mundial por razones médicas o estratégicas, la forma en que se ejecutó fue un error de manual. El padre llamó directamente al seleccionador nacional, sin intermediario, sin documento médico, sin ningún protocolo. Una llamada personal de padre a entrenador, rechazando una convocatoria para el mundial. Eso tiene 3 consecuencias inmediatas que cualquier profesional con experiencia podría haber evitado. Primera, el padre asume el rol de agente cuando no lo es. En el momento en que el padre llama al seleccionador a negociar, deja de ser el soporte emocional de su hijo y se convierte en su representante comercial. Eso confunde los roles y expone a la familia a un escrutinio para algo que él no estaba preparado. Segunda, la comunicación sin respaldo técnico deja al atleta sin protección. Si la razón real hubiera sido médica, lo correcto era un informe del médico del club, un dictamen independiente, una comunicación formal a través del club, algo que protegiera al atleta de la acusación de falta de respeto, porque la acusación llegó y ahora es parte del historial público de Ben Farhat. Tercera, el silencio después de la llamada. No contestar las llamadas del seleccionador es comunicacionalmente devastador. En el mundo de las relaciones institucionales, el silencio no es neutralidad, es hostilidad. Y la Muchi lo interpretó exactamente así, con razón. Todo esto se habría evitado con una sola cosa: tener a alguien con experiencia en la mesa antes de tomar la decisión. Alguien que conociera los protocolos, las consecuencias reputacionales, la forma correcta de comunicar algo de esta magnitud sin generar una crisis pública. Ahora quiero salir del caso Ben Farhat y hablarles directamente a ustedes. Porque lo que pasó aquí no es una rareza del fútbol tunecino. Es el patrón más común en el deporte de alto rendimiento. Y probablemente está pasando en alguna forma en la carrera del atleta que ustedes acompañan. El padre de Ben Farhat no es un villano. Es un padre que ama a su hijo, que tiene miedos legítimos, que toma decisiones con la información
y las herramientas que tiene. El problema no es la intención, es la estructura o la falta de ella. En este canal hemos hablado de varios temas que convergen exactamente en este caso. De contratos y de cómo la falta de estructura legal expone al atleta. Del rol de los padres, de cómo la línea de entre apoyo y control se cruza sin que nadie lo note. De la identidad del atleta y de lo que significa construir una carrera que sea genuinamente suya. De los representantes deportivos y de los errores que ocurren cuando no hay un profesional acompañando las decisiones difíciles. Todo eso está en el caso de Ben Farhat, todo junto, en una sola mañana, en una sola llamada telefónica. El padre tomó una decisión que involucra la carrera entera de su hijo, su crecimiento mental, su identidad, sus relaciones institucionales, su reputación, basándose principalmente en una variable, el dinero del traspaso. Y lo hizo solo, sin estructura, sin asesoría y sin protocolo. Eso no es proteger a un atleta, eso es gestionar un activo económico. Y los atletas no son activos económicos, son personas en desarrollo que necesitan que las decisiones sobre su carrera consideren todas las dimensiones de su crecimiento, no solo la económica. Hay 3 preguntas que toda familia debe hacerse antes de tomar una decisión importante sobre la carrera de su atleta. Y las 3 surgieron de este caso. Primera pregunta: ¿estamos tomando esta decisión pensando en que lo que le conviene al atleta como persona o en lo que le conviene al proyecto económico que representa? No es lo mismo. Cuando se confunden, siempre pierde el atleta. Segunda pregunta: ¿hay alguien con experiencia real en la mesa antes de que tomemos esta decisión? No para quitarle poder a la familia, sino para que la familia tenga información correcta antes de actuar. Y tercera, ¿sabe el atleta lo que está pasando y tiene voz en esta decisión? Ben Farhat tenía 19 años, no contestó las llamadas del seleccionador. No sabemos si estaba de acuerdo con la decisión de su padre o simplemente no tuvo oportunidad de algo diferente. Esa pregunta: ¿tiene el atleta voz en su carrera?, es probablemente la más importante de las 3. Louis Ben Farhat tiene talento real, tiene una carrera por delante que puede ser extraordinaria. Y lo que pasó no tiene que definir esa carrera, si las lecciones correctas se sacan a tiempo. Pero esas lecciones no son para Ben Farhat solamente. Son para cualquier familia que esté acompañando la carrera de un atleta en este momento. Para cualquier padre que tome decisiones importantes sobre el futuro de su hijo con buenas intenciones, pero sin la estructura correcta. Las buenas intenciones no son suficientes en el deporte de alto rendimiento. Lo que construye carreras sólidas y lo que protege al atleta de verdad es la combinación de amor genuino, visión de largo plazo, estructura legal, representación profesional y, sobre todo, la capacidad de poner al atleta como protagonista de sus propias decisiones. No es el dinero de un traspaso, no el miedo de una mala actuación, no la urgencia de una ventana de mercado. El atleta, su crecimiento, su identidad, su carrera como suya. Eso es lo que construye, lo que llevo hablando en este canal desde el principio. Una carrera deportiva con estructura, con dignidad y con misión. Si este video les hizo pensar o si reconocieron algo de su familia, de su atleta, de sus propias decisiones, les pido que lo compartan. Este es exactamente el tipo de conversación que necesita existir en el deporte de alto rendimiento en México. Y casi no existe. Nos vemos en el siguiente video.